Jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de física, que es electrostática 4, que está basado en ¿qué? En el trabajo de campo, el trabajo que se genera en un campo eléctrico. ¿De qué manera se va a generar un trabajo en un campo eléctrico? Ustedes saben muy bien, para generar un trabajo que se genera, tiene que generar movimiento, a través que tú le aplicas una fuerza a un determinado cuerpo. Pero acá, ¿de qué estamos hablando? De cuerpos que son en sí cargas eléctricas. Es decir, este campo eléctrico generado por esta carga, ¿cómo va a accionar con respecto a esta carga? Va a generar a través de expresarle una fuerza eléctrica. ¿Y qué va a hacer esta fuerza eléctrica? Le va a generar movimiento. Al generarle movimiento a esta carga eléctrica, lo va a trasladar de un punto a otro punto. Al generar ese movimiento, ¿qué va a generar? Trabajo de campo eléctrico. Es decir, su movimiento va a ser dentro de la región, dentro del campo eléctrico. Entonces, ¿qué es trabajo de campo eléctrico? Es la diferencia de potencial que se genera de la carga sobre el punto A menos genera el potencial en el punto B, es igual al trabajo de A hacia B sobre la carga. ¿Y a qué es igual esto, profesor? El trabajo de A hacia B es igual a ¿quién? Profesor, es igual a ¿quién? A la carga por la diferencia de potencial del punto A menos el punto B. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es su símbolo, profesor? El símbolo del trabajo, tú sabes muy bien, campeón, que es el joule. Entonces, su unidad de medida, para que te des cuenta, unidad de medida, ¿quién es el joule? Llamado joule. Pero ¿cuál es su símbolo, profesor? Ahí te lo dije, es la joule. Profesor, también va a haber trabajos realizados por fuerzas externas, ¿sí? Ese trabajo realizado por fuerzas externas, ¿qué va a generar? Va a generar que ese trabajo se retarde su movimiento. ¿Y de qué manera se calcula, campeón? Se calcula de esta manera. Como se da del punto al punto, el trabajo externo, que se dice trabajo externo. ¿Cómo se calcula? El trabajo negativo que se da, el trabajo negativo, el trabajo que se da en el campo, pero negativo. Sí, campo eléctrico. Campo eléctrico. Ahí está. Entonces, de esa manera se genera el trabajo externo, ¿sí? De esa manera se genera el trabajo externo. Ahí lo tienes, y para este lado también lo tienes su unidad de medida. Jóvenes, ahora sí vamos a hacer diferencia de potencial en un campo eléctrico homogéneo. ¿Cómo se dice, cómo reconoces que es un campo eléctrico homogéneo? Profesor, a través que las líneas de fuerzas que se generan en este campo eléctrico son paralelas. ¿Y de qué manera, profesor? Profesor, ¿de qué manera? ¿De qué manera se va a generar? El campo eléctrico homogéneo, ¿cómo se genera la diferencia de potencial? La diferencia de potencial es igual, diferencia de potencial en A, el potencial en A menos el potencial en B es igual al campo eléctrico por la distancia. Esta distancia de separación de los puntos A y B, del potencial en A y el potencial en B. Hay que tener en cuenta que el mayor potencial que se va a dar, también se dice que el mayor potencial se presenta en A, por eso el potencial en A es mayor al potencial en B. Es decir, que van en una misma dirección. El que está más cerca a la línea de acción de las fuerzas, líneas de fuerza con respecto que se genera al campo eléctrico son menores a los que se encuentran más alejados de la línea de fuerza. De esa manera también. Ahora, profesor, esto nos va a ayudar cuando se presenta en un campo eléctrico homogéneo. ¿De qué manera tú puedes calcular
la diferencia de potencial en dos puntos que están en un campo eléctrico homogéneo, ahí está. ¿Qué se dice? El campo eléctrico, el potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B es igual al campo eléctrico homogéneo por la distancia de separación entre los dos puntos, donde se va a generar diferente potencial. Entonces, jóvenes, ahí lo tenemos, clarito y preciso para que tú puedas. Entonces, de esta manera se dice que un potencial va a ser mayor cuando están siempre van a estar en una misma dirección, pero que varía que uno va a estar más alejado, que está más cerca a esta línea de fuerza. Entonces, por eso se dice que el potencial en A es mayor al potencial en B. Ahora, profesor, ahora tenemos dos ejemplitos donde vamos a hacer lo que hemos trabajado acá, la teoría. ¿Qué nos dice? Ejercicios de aplicación. Determina el campo, el trabajo en el campo eléctrico. ¿Sí? Termina el trabajo que se realiza el campo eléctrico sobre la partícula electrizada. Te dan esta carga, dice que tiene 5 microcoulomb. Cuando se traslada desde A hacia B. ¿Te das cuenta? Entonces, esta carga fuente va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico que va a generar a través de una fuerza eléctrica va a trasladar esta carga de 5 microcoulomb de A hacia B. ¿Sí? De A hacia B. Pero ahí después dice, cuando se traslade hacia B, el potencial eléctrico en A vale 30. El potencial eléctrico en B no sabemos. Y también se conoce, cuando tienes una carga y a sus inmediaciones hay una distancia con respecto a esto, se dice que el potencial eléctrico es inversamente proporcional a su distancia. Entonces, ¿qué te va a entender eso que es inversamente proporcional? Entonces, si a mayor distancia, menor potencial eléctrico. ¿Sí? Menor interacción, va a estar más lejos. A menor distancia, mayor potencial eléctrico. ¿Te das cuenta? Eso también lo podemos ver. Es inversamente proporcional. ¿Y de qué manera se representa? ¿De qué manera se representa eso? A través de esto. Dice que el potencial que se genera en este punto por la distancia es igual al potencial que se genera en este punto por su distancia. Entonces, cuando se presenta de esa manera, ¿qué decimos, profesor? El potencial en A por su distancia es igual al potencial en B por su distancia. Profesor, ¿y cuál es el potencial en A? Acá está 30 voltios, campeón, 30 voltios. Pero vamos a poner 30 por su distancia. ¿Cuánto es, profesor? 2. Muy bien, campeón, 2. El potencial en B, ¿cuánto es, campeón? No sé, eso es lo que nos piden, profesor. Eso es lo que nos piden por su distancia, que es 3. Haciendo la operación respectiva, sacas tercio en ambos lados, ¿qué te queda? 2 por 10, 20. Entonces, campeón, el potencial en B es igual a ¿cuánto, profesor? 20 voltios. Entonces ya tenemos el potencial en B, tenemos el potencial en A. Entonces ya podemos aplicar lo que tenemos acá, campeón. ¿Qué tenemos, profesor? Tenemos el trabajo en un campo eléctrico. ¿De qué manera se puede calcular? Es el producto de la carga, donde va a accionar esa fuerza eléctrica generada por esta carga fuente, por la diferencia de potenciales donde va a ser trasladada la carga desde A hacia B. Diferencia de potenciales donde en el punto A y el punto B. Entonces, profesor, el trabajo que se genera en un campo eléctrico es igual a ¿quién, profesor? La carga por la diferencia de potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. Profesor, ¿cuánto vale la carga, profesor? Vale 5. ¿5 qué? 5 micro. ¿Cuánto es micro? 10 a la menos 6. Por el potencial, ¿cuánto es el potencial en A? El profesor es 30. 30 menos el potencial en B, 20. Haciendo la operación respectiva te queda 10 a la menos 6 por 10. Profesor, esto te queda igual, campeón, 10 a la menos 5. ¿5 qué? Joule. Acuérdate bien, el trabajo se mide en Joule. Profesor, entonces vamos a desarrollar lo que tenemos acá. Dices,
Se muestra un campo eléctrico homogéneo. ¿Qué se dice un campo eléctrico homogéneo? Que las líneas de fuerzas que van a representar al campo eléctrico, ¿cómo son? Son paralelas, son paralelas. Entonces, ahí tenemos lo que es. Entonces, como vemos ahí, diferencia de campo, diferencia de potencial eléctrico, diferencia de potencial. Entonces, vamos a aplicar esto. Y te das cuenta, para ambos, ¿qué nos piden calcular? El potencial en C. ¿De qué manera? Entonces, como tenemos estos datos, vamos a calcular acá. ¿Qué nos dice campeón? Vamos a calcular diferencia de potencial en este punto, en el punto A y el punto B. Mira, ¿y por qué? Mira, te va a ayudar a hallar el punto B. Después relacionas estos dos, obteniendo el valor. Mira, atiende campeón. ¿Qué nos dice? A ver, el potencial, ¿sí? ¿El potencial en qué, campeón? Potencial en A menos el potencial en B es igual a ¿quién, profesor? Al campo eléctrico por la distancia. Muy bien, al campo eléctrico por la distancia. ¿Cuánto vale el potencial en A? Vale 800. Vale 800 menos 700. ¿Cuánto vale la distancia, profesor? Profesor, la distancia, ¿cuánto vale? Vale D. Y ahí lo tienes, vale de E por D. E por D. ¿Ya está? Profesor, ahí lo tienes. Entonces, profesor, ED, ¿cuánto vale? Vamos a hacer tu esfuerzo. ED vale 100. ¿Sí? ED vale 100. Ahora vamos a relacionar acá, mira. ¿Qué te parece? Yes. Tienes acá el potencial en A, el potencial en B, menos el potencial en A, en C, ¿no? Porque nos piden en C. Potencial en B y potencial en C. Estamos relacionando diferencia potencial del punto B y el punto C. Es igual a E sobre D. Profesor, ¿cuánto vale en B? ¿Cuánto vale en B? Vale 700, muy bien. 700 voltios. Profesor, ¿cuánto vale ED? Profesor, pero antes de eso hay que decir que la distancia acá es 3D. Entonces, ¿qué dices? Es 3 veces. Vamos a poner por acá, ¿ya? 3 veces D. ¿Qué te parece acá? E por 3 veces D. Profesor, acá es 700, lo copiamos lo mismo, campeón. ¿Qué decimos? Profesor, esto lo puedes poner ED. Profesor, ¿y esto de acá cuánto vale, campeón? Mira, acá lo tienes, ¿ves? ¿Cuánto es? ¿Es cuánto? Muy bien, es 700. Profesor, este es menos BC de BC es igual a ¿cuánto? 3 por 100. 3 por 100, 300. Pasa al otro lado, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Ahí listo, potencial en C pasa al otro lado es positivo. Este es 300, pasa a restar. Esto pasa al otro lado si no cambiado, acuérdate. Entonces, ¿qué sería? El potencial en B, en C, ¿cuánto es? 400 voltios. Bueno, jóvenes, espero haber colaborado y ayudado a un mejor entendimiento de lo que es un trabajo en un campo eléctrico. Suscríbete a mi canal y verás más videos para contribuir a tu conocimiento, campeón. Muchas gracias.